Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:44. Para finalizar, vamos a promover un diálogo periodístico con el doctor Álvaro Román en atención a que la Corte Constitucional ha admitido a trámite la acción extraordinaria de protección que presentó. El doctor Álvaro Román es el vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Con él hemos conversado en un par de ocasiones anteriormente sobre justamente su postura, porque claro, con la renuncia de María del Carmen Maldonado, se entendía que el doctor Román debía titularizarse. Esto no ocurrió, le encargaron la presidencia al doctor Fausto Murillo. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, remitió una terna para designar al nuevo presidente de la Judicatura al Consejo de Participación Ciudadana. Tras 90 días el Consejo no dio trámite a la terna, el doctor Saquicela retiró la terna. O sea, ha sido todo esto perdón el uso de la palabra, un despelote en estos meses. Doctor Álvaro Román, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis. Bien, aquí efectivamente el caos que se ha producido por tomar decisiones que están fuera de la Constitución crean esta situación de inseguridad jurídica y constitucional, ¿no? Entonces yo considero que uno de los grandes problemas es que debemos nuevamente institucionalizar al país primero y respetar la Constitución y respetar las normas que nos rigen en la convivencia armónica como sociedad ecuatoriana. Recordará, Fabricio, yo interpuse una acción de protección y esa acción de protección fue rechazada por jueces inferiores y la Constitución me prevé una acción extraordinaria para la Corte, interponer ante la Corte Constitucional. Y esa es la que estamos tramitando y me han admitido recién el 18 de julio del 2022. Estoy bajo su mandato también. ¿Y cuál es el trámite que debe proseguir una vez que ha sido admitido justamente el trámite, valga la redundancia, de la acción extraordinaria de protección? Ya, ¿qué significa esto? La acción extraordinaria solo va contra resoluciones judiciales, no es contra cualquier acto de autoridad pública o privada, pública o privada, solo contra resoluciones de los jueces. Entonces de ahí, en este momento, la Corte lo que ha hecho es admitirme porque mi demanda ha cumplido ciertos requisitos que la Corte considera que se han cumplido de acuerdo a la ley y a la Constitución, que se ha violado mis derechos y que las motivaciones de los jueces no fue la adecuada para tratar y resolver sobre mi violación de derechos. Entonces, bajo ese argumento, ¿qué tiene que pasar en este momento? Tiene que hacerse un proyecto de sentencia. Esa sentencia tiene que ser conocida por el Pleno de la Corte Constitucional y determinar si efectivamente las sentencias violaron mis derechos constitucionales. Además, ahí viene una cuestión particular. La Corte, el Tribunal, el juez ponente puede pedir y solicitar al Pleno de la Corte que se califique como prioritario este caso para que sea conocido, rompiendo el orden cronológico que reciben las acciones que entran a la Corte Constitucional. Si es que esta situación no se califica como prioritaria, mi resolución tendría que salir, de acuerdo a la cronología, más o menos en los tiempos, en un año y 3 meses, y claro, eso no es lo que queremos conseguir. Ojalá dentro de estos días la Corte se sensibilice, el juez se sensibilice y vea que ante las situaciones que está sucediendo en el Consejo de la Judicatura, creo que la resolución de la Corte es oportuna y sería desde una visión constitucional la más adecuada. Claro, teniendo en cuenta que una sentencia de jueces, cuando uno somete a conocimiento de los jueces, lo que puede suceder es que pueda ganar o pueda perder la acción. Eso también no es que yo ya tengo ganada porque me admitieron a trámite la acción de extraordinaria. Entonces, ese sería el panorama más o menos. ¿Pero cuánto tiempo más o menos demora ese trámite, doctor? Digamos, en estricto rigor, no sé si hay unos plazos fatales o la Corte lo pone a la cola. ¿Se tienen que presentar alegatos adicionalmente? ¿Cómo es? A ver, el asunto es que la corte si es que le pone a la cola,
y si mi reacción, lo único que han hecho es admitir y le va a poner a la cola cronológica. Si le pone a la cola cronológica, imagínense, la Corte recién está resolviendo causas del 2017 y 18. Sí, se da cuenta, por eso es que, claro, ahí viene el asunto de la sensibilidad de que la Corte, por ejemplo, caso Yunda. Eso le iba a decir, es lo primero que se me vino a la mente, el caso Yunda, que igualmente debió entrar a la cola, pero lo resolvieron en un mes, me parece, más o menos. En 2 meses lo resolvieron, y eso hace que, pero por ese motivo es lo que yo he solicitado justamente en mi acción, solicité que se le dé este trámite de preferencia. Claro, yo digo, como ciudadano, yo también debería esperar a que resuelva la Corte conforme a su cronología. Pero la relevancia, porque este es un problema de relevancia nacional, y uno de los criterios que la Corte ha tenido para saltar esta cronología, o que el Pleno autorice a la ponente a entrar, a romper la cronología, es que el caso sea de relevancia nacional. Entonces, como este es un caso que interesa a la Administración de Justicia y fundamentalmente al órgano administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, que somos autoridades nacionales y que impacta cualquier decisión que tomemos en toda la República, ese es el motivo del asunto. Otra cuestión es que la trascendencia también sería porque lo que vemos es que los miembros del Consejo y los miembros de los jueces han violado la Constitución. Entonces, no podemos tener personas que violen la Constitución cuando ellos deberían ser los primeros como deber jurídico, velar y cumplir con la Constitución. Entonces, esa sería la sensibilidad que tendríamos que apelar al Pleno para ver si es que rompen la cronología y podamos entrar a la resolución final y de fondo. Ahora bien, doctor, y lo voy a consultar en su calidad de accionante, ¿qué es lo que debería resolver la Corte Constitucional en función de los argumentos presentados sobre vulneración de derechos? Quiero decir, no solo hablamos de la titularización como vocal del Consejo de la Judicatura, sino el hecho de que usted asuma la presidencia del organismo. Sí es. Es decir, yo cuando propuse las acciones de protección y justamente la acción extraordinaria es porque yo estoy diciendo que me violaron el derecho a la seguridad jurídica. ¿Cuál es el punto este? Que yo, al ser elegido por el Consejo de Transición, fui elegido en un periodo extraordinario con potestades extraordinarias, y esas potestades extraordinarias que el Consejo de Transición me eligió fue que me estableció que yo ser suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Al ser suplente, como bien lo manifestó en la introducción Fabricio, el artículo 258 y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial prevén este asunto cuando a la falta permanente del titular les sucede su alterno o su suplente. Entonces, ¿quién era el suplente? Por lógica, es quien le está hablando. Esa sería la primera. Y además hay un dictamen que es interpretativo, que es el 2-19 IC, slide 19, en el que la Corte, cuando hace una interpretación del periodo de transición, establece como acuérdense que es un dictamen interpretativo de la Corte, que se convierte en parte de la norma constitucional, y fundamentalmente están interpretando el artículo 208 y el 209, y además del 179 de la Constitución. Establecieron que este rango constitucional, esta interpretación constitucional, primero dijo que todo lo resuelto por el transitorio son normas constitucionales. Segundo, que el periodo fue extraordinario y mi elección fue extraordinaria. ¿Cuál era la finalidad de mi elección? Que no afecte el fin de la transición. Ese es importantísimo. Entonces el transitorio lo que quería es que no se afecte la transición. Y por ese motivo fue que me eligieron para que no se afecte la transición. En este periodo extraordinario me eligen, me ponen, y ahí viene el punto. Ante el desconocimiento por parte, primero de los vocales del Consejo de la Judicatura, como después por los jueces, de que desconocen estos dictámenes, este dictamen de norma constitucional que son tanto el transitorio, las normas del transitorio, como el dictamen interpretativo, hace que al ver este desconocimiento de la Constitución, tenga que la Corte pronunciarse sobre eso. Y si es que la Corte me da la razón, yo debería ser el presidente titular del Consejo de la Judicatura.
Pero, a ver, ¿presidente titular temporal o hasta completar el periodo? Hasta completar el periodo de los 2 años. Porque digo, o sea, tomando en cuenta su caso especial, vamos a recapitular obviamente su origen. Usted era parte de la terna de la Fiscalía, no era parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y resulta que el transitorio le designa a usted como suplente, lo cual a mí sí me parece llamativo, doctor, le digo, porque me imaginé que el suplente del presidente o presidenta de la Judicatura debía de provenir de la terna de la Corte Nacional de Justicia, como dice la norma constitucional, doctor. Sí, pero acuérdese, por eso es lo importante del asunto de las facultades extraordinarias que tuvo ese momento el transitorio. Entonces, el transitorio, con su potestad, ¿no?, que le dice todas las normas, todos los procedimientos, acuérdese que para elegir, ¿cuál fue la consulta? El origen de la consulta, el origen del transitorio, la consulta del 4 de febrero del 2018, ¿no? Entonces, esa consulta es la que le dice y nos hace una pregunta: ¿quiere usted que se haga una evaluación, remoción de las autoridades? Y ahí es donde entran las potestades ordinarias y extraordinarias del transitorio. ¿Y cuál es el punto? Lo transitorio es algo extraordinario, es decir, una cuestión que le dicen: vea, usted entre, ponga orden a lo que estaba en crisis, y ustedes tienen esta potestad que dentro de la Constitución, usted lo eligen, pero ustedes pueden tomar ciertas atribuciones extraordinarias con el fin de la transición. Entonces, en ese momento es que el transitorio toma esta decisión extraordinaria y es que me elige. Pero yo estaba dentro de la elección, siendo un participante, a pesar de que mi origen puede ser diferente, de diferente fuente, pero en esa potestad, en el momento de la elección, en el momento de la evaluación que hacen los miembros del transitorio, hacen que a mí me elijan suplente de la nacional. ¿Qué hacía el transitorio? Cumplir con la norma fundamental, que era elegir el presidente del Consejo de la Judicatura, de la terna de la nacional. Pero ya cumplida la regla, mi elección en ese momento se convertía en una elección que no podían dejar sin suplente, porque acuérdense, se dejó sin efecto, se descalificó a 2 miembros de no devolver nuevamente la terna, sino que tenían que terminar de elegir, y dentro de esas facultades hace que me elijan a mí. Entonces yo soy producto de una forma extraordinaria de elección. Hay que recordar que el periodo ordinario se termina estos 6 años de esta transición, de estos miembros del Consejo de la Judicatura, que estamos en una potestad extraordinaria, volverá a la elección normal a partir del año 2023 o 2024, donde se eligen ordinariamente y se debe cumplir con todas las normas de una elección ordinaria. Mi elección es extraordinaria. Doctor, brevemente para ir concluyendo, más allá de que usted sostiene que este es un caso, un tema de interés nacional, ¿qué va a suceder en el hipotético caso no consentido de que la Corte Constitucional no se pronuncie, sino hasta cuando el actual Consejo de la Judicatura, qué sé yo, termine sus funciones? Claro, ¿qué sucede? Yo, como sigo siendo convocado. Aquí hay otro elemento, Belkis. Perdón, discúlpame. El asunto es que tenemos el juicio político también. Eso le iba a preguntar. Hay otro elemento que está en discusión en este ambiente, que es el juicio político. Entonces, claro, parecería que los tiempos del juicio político, ahora faltaría, quién sabe, votos, y eso ya sabemos que en la parte política es muy importante tener los votos para ver si se produce o no se produce una destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura. Eso ya tendríamos que ver. Pero si en el evento que se produciría la destitución, yo tendría que ser el presidente, y la sentencia ya tendría, en cierta manera, una sentencia inoportuna ya, porque yo ya me titularizaría y no tendría inconveniente, ¿no? Pero pensemos que no funciona el juicio político, y el juicio político no los destituyen, seguirán en funciones. Yo esperaría que la sentencia de la Corte me dé o no la razón. Si no me da la razón, vean, tendría que evaluar con qué posición jurídica tomar, o llevar este asunto al sistema interamericano, o dejar ahí y ver qué hago en el futuro.
Doctor, pero si destituyen a los vocales de la judicatura, usted tendría que asumir. Tengo que asumir. Ahí sí no hay donde perderse. No tengo dónde perderse. Correcto. Doctor Álvaro Román, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias. Muy gentil. Gracias al doctor Álvaro Román Márquez, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, con su opinión, ¿no? Ha sido admitida a trámite la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, que el doctor Román espera que no se la deje a la cola, o sea, que no sea tramitada cronológicamente, sino que haya un sentido de premura en atención a la crisis interna de la Judicatura y, por supuesto, ha mencionado el doctor Román este elemento, ¿no? La suerte de los vocales del Consejo de la Judicatura en el juicio político, que es inminente. Habrá juicio político en la Asamblea, o sea, en este momento se está tramitando. El trámite está en la Comisión de Fiscalización. De ahí tiene que salir un informe, y ese informe, que es no vinculante, deberá ser conocido por el Pleno de la Legislatura. Y allí ver si es que prospera o no, en efecto, la destitución contra los integrantes de la Judicatura. No hay tiempo para más. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.